Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te bendice, Espíritu Santo. Mi alma te engrandece, Jehová. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, bendice, alma mía, Jehová. Tú eres el grande, Jehová. Como dice tu palabra, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Es necesario que yo mengue y que tú crezcas en mí, Cristo Jesús. Gracias por tu salvación. Gracias, Padre, gracias, gracias. Te adoramos, Jehová. Gracias por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por esa gracia. Somos inmerecedores. Te queremos ensartar y adorar en esta hora, Jehová. Te damos la gloria, te damos la honra. Mientras el mundo está adorando a Satanás, Señor, lo reprenda en el nombre de Jesús. Y yo también. Tu iglesia te adora. ¡Oh, Jehová! Jesús de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sobre ese nombre se doblará toda rodilla, bajo ese nombre se postrarán. ¡Aleluya! Engrandecemos tu nombre. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la verdad, por escogernos. Gracias en el nombre de Jesús, que en medio de la prueba podemos tener paz. Gracias que en medio de la tormenta tú nos das paz. Gracias por escogernos, gracias por salvarnos en el nombre de Jesús. Así queremos que tú salves la humanidad. Así queremos que tú salves las almas, mi Dios. Aleluya. Toca los corazones en el nombre de Jesús. Hoy sábado 5:47 del 2025, donde muchas almas se encuentran preparándose para ir para las barras, para ir para la discoteca. Alcánzalo, Espíritu Santo, deténle sus pasos. Del lazo del cazador, de la muerte, de la trampa. Dios mío, sálvalos en el nombre de Jesús, aún familiares de nosotros que se preparan para ir a bailar, para ir para la discoteca, para ir hacia la muerte. En el nombre de Jesús, sálvalos, libértalos, mi Dios. Oh, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Así como nos rescataste a nosotros, porque también estábamos muertos, como dice tu palabra, que tú nos diste vida a nosotros, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como andábamos en ese otro tiempo, en esa antigüedad, donde no te servíamos, donde no te conocíamos, donde no estaba la verdad en nuestro corazón, donde no estaba Cristo. Y cómo andábamos siguiendo esa corriente de este mundo, como esas personas, como las almas que no te conocen, siguiendo esas corrientes conforme al príncipe de la potestad de los aires, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero en tu gran amor, Jehová, en tu misericordia, en esa gracia tan hermosa, mi Dios. Así andábamos también nosotros viviendo en esa misma vida que andan ellos perdidos. Así mismo, pero tú viniste a nuestro encuentro en tu gracia. Así andábamos también nosotros en otro tiempo, en esos deseos de la carne, porque la carne quiere ir a la discoteca, quiere bailar, quiere fornicar, quiere robar. Haciendo esa voluntad de la carne, los pensamientos eran malos, de vanidad, yendo al pecado, hacia la muerte, la fornicación, esos malos deseos de odiar, de buscar la vanidad, lo malo, muerto en delitos y pecados, en esa voluntad de la carne y de los pensamientos, que éramos por naturaleza hijos de ira, porque dice la palabra que la paga del pecado
a la muerte. Y a todo aquello que no te obedecen es ira. Como ellos, como los demás que así andan, que así andábamos nosotros. Y gracias que nos encontraste, que viniste hacia nosotros y nos trajiste a ti. Gracias, mi Dios, ayúdanos a permanecer firme. En nombre de Jesús, saca las armas. Espíritu Santo, tú eres el que convence. Tú eres el que convence de pecado. Tú eres que nos trae a Dios. Amanshakenda la vasaya. Misericordia para toda esa persona hoy, mi Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios, te adoramos. Aquí estamos ensartando tu nombre. Mientras otros están, Dios mío, perdidos. Mientras ahora otros están en los hospitales muriendo, mi Dios. Te damos gracias por traernos a ti, Espíritu Santo. Gracias por revelarnos la verdad. Y aún te pido en el nombre de Jesús misericordia por lo que van a desconectar. Por lo que la ciencia dice que ya no tienen más por ciento de vida, que ya no le queda tiempo. Mi Dios, obra. Obra, tú eres el dador de la vida. Vergüenza la ciencia. Y a milagro y prodigio, dale vida. Dale vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Alcanza las armas que se pierden. Alcanza, mi Dios, a donde están esas guerras. Donde están esos países, padres pobres, donde está ese comunismo, donde están nuestros hermanos en la India, en la China, en Japón, en Afganistán, que han salido del error y lo están persiguiendo por la fe en Cristo Jesús, por el Evangelio. Pero aquí tenemos libertad, libertad para adorarte, libertad para buscarte en el nombre de Jesús. Y en el nombre de mi amado Jesús te pido por ellos, fortalécelo, mi Dios. Que no nieguen la fe, que no se rindan. Que aunque están en la cárcel, no por matar, no por ser delincuentes, sino por el testimonio de Cristo, por la verdad. Allí tú los fortalezcas, allí tu mano poderosa los reanime. Ay, Jehová, mi Dios, te alabo. En nombre de Jesús, si algunos lo están torturando, mi Dios, que en esta hora tu mano de poder los anestesia y que no sientan el dolor. Samaya, sojalaya. Ay, fuego de Dios, mi alma te alaba. Sama, que no mansueta la vasaya. Ayúdalos, mi Dios, a no negar la fe, a no rendirse, mi Dios. En el nombre de Jesús, fortalécelo. Tenemos por qué dar gracias. Tenemos mucho por qué dar gracias, mi Dios. Gracias porque viene a rescatarnos, porque nos va a sacar de este mundo malvado. Oh, mi Dios, te adoramos. Saquim Dalima Sojalaya. Viva la santidad de Dios. Viva la sana doctrina. Viva Cristo. ¡Viva el Evangelio de poder que me libertó! ¡Aleluya! ¡Viva Cristo! ¡Viva mi Dios! Te adoramos, gracias. Quiero exaltarte, quiero adorarte. Y toca a mis hermanos que van a escuchar para que te ensarten juntamente, para que te adoren en medio de la prueba, en medio del dolor. Que no importa lo que estén pasando, que sigan caminando agarrados de tu mano. Adorándote, que no miren atrás, que no miren atrás. Fortalece, alza, cándale, mazo, alaya. Estamos pasando por pruebas de fuego porque es que Cristo viene. Pero en medio de la tormenta, de la tempestad, no te olvides de Dios, no te olvides, alábalo. Porque esos son los sacrificios que le agradan, Dios. Ay, porque misericordia quiero, sacándole más ojalá. Oh, poder de Dios, Cristo viene. Cristo viene, pero por una iglesia santa, sin arruga y sin mancha, remacando la vasojalaya. ¿Cuántos se han desviado? ¿Cuántos se han dañado? Renazu, cuanaya, sojalaya. Pero tu pueblo de Dios permanece firme, no te dañe, no te contamine. No te dejes desviar, Samaya, sacando la vasaya. Ándale, maquenda la vasaya. Oh, Espíritu Santo, imparte fuerza, imparte fortaleza sobre
escuchando. Y amansoleya basocanda la vasalla, aún por mi vecino que están escuchando, sálvalos, libértalos. Y te la vasoja mansuela y asojalaya. En el nombre de Jesús, la luz de Cristo los alumbre. Ay, la palabra que le dio, la palabra que tiene poder. Padre, fortalece a tu pueblo, fortalece a mis hermanos ahora, que están escuchando y que van a escuchar en el nombre de Jesús. Fuerza nueva de lo alto, fuerza nueva de lo alto. En el nombre de Jesús, fortalece y confianza en Dios. Unción, unción, fuego de Dios para seguir caminando, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Lleno del Espíritu Santo, lleno de la santidad de Dios, de la verdad, porque la obediencia y la santidad que te sostiene, la gracia de Dios, de su mano, remacando la vasalla. Oh, poder de Dios, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios para tu pueblo. Vivifica conforme a tu palabra en el nombre de Jesús. Vivifica conforme a tu misericordia en el nombre de Jesús. Oh, mi alma te alaba. Yo siento la unción del Santo. Yo siento el poder de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta oportunidad de sentarme aquí en mi cuarto al frente de este escritorio, al frente de tu palabra, para traerle a tu pueblo, saquen de la vasalla ese rayo de luz, esa esperanza, esa palabra de fe, esa palabra de amor, de redargüimiento. Aman, suelta la vasalla. Ay, gloria a Dios, saquen de lima, sojalaya. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Espíritu Santo fluye. Salva las armas. Salva las armas. Si hay alguno que va a escuchar o que está escuchando afuera, que no te tiene, mi Cristo, que no te conoce, que nunca te ha aceptado, Espíritu Santo, toca su corazón y que esta palabra sea implantada, entre ahí en lo más profundo, entre ahí, trabaja en ese corazón, en ese espíritu, en esa alma que está triste, que está en soledad, que no encuentra cómo seguir viviendo. Seguir hacia adelante porque la carga es mucha, porque la prueba es mucha y grande los problemas. Oh, Espíritu Santo, tócalo, libértalo, elema, sacando la vasojalaya. Si hay alguno que se va a quitar la vida, si hay alguna que está en depresión, alguien que está en depresión, alguien que no quiere seguir viviendo, que ya no puede con los problemas, que ya no puede seguir más, porque lo abandonaron, porque lo traicionaron, porque le hicieron cualquier cosa, porque perdió su familia, su pareja. En esta hora, mi Señor, Espíritu Santo, convéncelo que mientras hay vida y esperanza, que nada lo va a llenar como el amor de Cristo, que si se quita la vida se pierde por una eternidad, que no hay nada difícil para Dios. Aquí yo soy Jehová de toda carne, habrá algo difícil para mí. Mira, tú que me escuchas, no te quita la vida, porque si te la quita te pierdes en el infierno por una eternidad. Rama, suelta la vasalla, encomiéndate a Dios, busca a Dios y verás. Y te alabazó que anda la vasalla. Espíritu Santo, echa fuera toda depresión, toda tristeza, soledad, angustia, fuera. Ándale, macanda la vasojalaya. Ay, gracias, Señor, tú haces como quieras. Tú haces como quieres y empezamos como tú dirijas, Espíritu Santo. Si hay alguien que está apartado, que va a escuchar, mira, hoy es el día, hoy es la tarde de salvación, de bendición para ti. Ven a Cristo, corre al amado, que se acaba el tiempo. Ha probado afuera todo. Tiene dinero, ha podido prosperar materialmente, pero espiritualmente no. Se pierde tu alma si no avanza, va al infierno, si te mueres, sin salvación. Y es doble condenación. Ven, el amado te llama. Cristo te ama, está con los brazos abiertos, esperando. Ay, reconcíliate, vuelve a la casa que el Padre te está esperando. Ramansolei. Ay, recándale masala, poder de Dios, poder de Dios. Ay, tu misericordia alcance en esta hora. Y levante al que no tiene fuerza, dale fuerza, Padre. Ay, porque estamos corriendo esta carrera. ¡Oh, aleluya! Y Talimasola, ya estamos corriendo esta carrera. Y a veces nos quedamos sin aire. A veces viene la serra, vacuana,
nadie se salve, porque sabe que se le acaba el tiempo y con su demonio lo reprendemos en nombre de Jesús. Están atacando más fuerte que nunca, están tirando más fuerte. Yo creo que son bombas nucleares más fuertes que la... Pero, ay, el Señor Jehová está alrededor de nosotros como cerco de fuego, como muros, aleluya. Oh, poderoso, ¿quién contra nosotros y Dios por nosotros? Más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Alabado sea tu nombre, Jehová. Ay, Ramaquenda, la vasalla, en parte fuerza, mi Dios. Aleluya, gracias, mi Dios. Bendecimos tu nombre, Jehová, desde este momento, amado hermano. Si escuchan una tosecita o que pegue a toser, perdónenme de antemano. Aleluya, damos gloria a Dios, al que nos salvó, al que nos llamó. Pero estamos aquí en un cuarto, aleluya, donde se siente el fuego de Dios y donde la temperatura ambiental está fuerte y la humedad. Aleluya, un cuartito, pues este cuartito es preparado aquí para adorar a Dios, para ministrar su palabra desde acá. Pero, aleluya, no hay nada, aleluya. Estamos bajo el fuego del Espíritu Santo, aleluya. Y de la temperatura, pero el infierno está más caliente, no importa. Lo único malo es que me van a escuchar un poquito toser porque ya por la... Aleluya, por la alergia, pues el calor, la humedad, pues todo eso lo aumenta. Pero estamos en la mano de Cristo. Como el Señor me administró un día cuando ya le decía, Señor, sáname, yo no quiero predicar así tosiendo y que como una gripe que nunca se quite esa alergia, Padre amado. Pero el Señor me dijo, mira, en la cruz del Calvario allí yo llevé toda enfermedad, sí, aleluya, pero yo no me detuve porque me golpearon, porque me desfiguraron. No le dije, Padre, no me deje llegar a la cruz, no me deje subir, ser levantado, porque estoy, aleluya, desfigurado, destrozado. Pero ¿qué dicen Isaías? Aleluya, mirarán al que traspasaron, aleluya, y que sin atractivo, y talamasueca, talabasaya. Así que, amado hermano, con enfermedad o sin enfermedad, aleluya, porque la gloria es de Dios, el poder es de Dios, es la palabra de Dios y la palabra es la que cambia, la palabra es la que transforma. Aunque muchos hoy en día lo que buscan es belleza, si el predicador no es, aleluya, renombrado, tenga un rostro bonito, sea alto, aleluya, tenga prestigio, sea de tal país, no lo miran, no lo quieren escuchar, pero déjame decirte que mi Dios no hace acepción de personas y de lo menospreciado, de lo vil, de lo que el mucho dice, oh, menosprecia. Ahí es que escoge para él glorificarse. Aleluya, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Así que, amado hermano, en esta hora para mí es un placer estar aquí grabando. Es un placer, un honor, la gloria es de Dios. Traer una exhortación, traer palabra del Altísimo, palabra santa. Aleluya, que no somos dignos, aleluya. No somos dignas, pero en su misericordia, en su gracia, aleluya, por los méritos de Cristo le place. Aleluya, y hoy, aleluya, poderoso Dios, los sábados lo cogemos para el Señor, pero no hoy, para Dios aquí encerrado, porque el que da se debe llenar. Y ese es el error. Ahí está el detalle. En mucho, no todo, que están predicando jalda arriba, jalda abajo, abajo, allá, donde quiera, pero están dando vacía, pero no se llenan. No se llenan. Aquí es el Espíritu Santo que nos llena. Aquí es Dios. Y para nosotros dar tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y esto es dar, llevar, pero buscar el rostro de Dios en el secreto. Para no dar vacío, para estar allá, mansueta la vasalla. Para estar firme contra los ataques, contra los demonios de venganza, de contravenganza. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Contra toda esa brujería, contra todo eso tenemos, mira, que estar humilladito, encerradito, encerrarnos, buscar de Dios. Y vemos
Juan el Bautista, ¿dónde estaba en su preparación? En el desierto con Dios allí preparándose, comiéndose de la palabra, de lo que Dios le hablaba, aleluya, y dice la palabra que él se alimentaba, aleluya, de langosta y cosas sin miel silvestre. Eso nos da a entender a nosotros, y se vestía diferente, que el pueblo de Dios tenemos que estar escondidito con Dios, buscándole en el secreto, aleluya, para ser diferente. Porque cuando tú estás en el secreto con Dios, hablando con Dios, llenándote, humillado, sin altivez, desgarrando tu corazón, abriendo el corazón y diciéndole: Padre, ayúdame, sin ti yo no puedo. Dios mío, en el nombre de Jesús, yo necesito más de ti. No me suelte, y pidiendo: lléname de tu unción, Padre, para seguir. Mis pruebas están en tus manos, mi vida está en tus manos, mis hijos están en tus manos. Todo, y creyendo, teniendo fe y buscándola ahí en oración, aleluya, en ayuno, escudriñando la palabra, comiéndote el rollo. Vas a salir lustroso, brilloso, lleno de la luz de Cristo, lleno del poder de Dios, aleluya. Pero muchos quieren que cuando salen dicen: no pasó nada. Pues claro, si tú estabas en el secreto con Dios, es que tú no viste cuando los demonios retrocedían. Aleluya, en el nombre de Jesús. Es que tú no viste cómo Dios desbarató trampa contra tu casa, contra tus hijos. Es que tú no has visto lo que Dios está haciendo. Tiene Dios que abrirle los ojos, como allí si el siervo de Eliseo, para que vea. Aleluya, porque muchos quieren que cuando salen, aleluya, muchos pues ayunan, y cuando salen quieren que la gente caiga para atrás, que los demonios digan: mira, claro, eso pasa cuando Dios lo permite. Aleluya, gloria a Dios, pero es para tú seguir corriendo esa batalla, seguir peleando esa buena batalla de la fe. Ayunar, aleluya. Mira qué lindo es Dios, aleluya. Que Él nos llena, nos fortalece, ahí aún en la tristeza, pero hay que buscar, pueblo amado. No es tiempo de estar comiendo, jugando, deleitándonos en el mundo. No. Es tiempo de estar en la voluntad de Dios, aleluya. Es tiempo de estar en el secreto de Dios, buscándole en ayuno y oración. No se puede perder el tiempo. Hay una batalla infernal, hay una guerra por nuestras almas, por nuestra vida, por la corona de la vida, porque el enemigo sabe: Cristo está a las puertas, Cristo viene, amado hermano, no te quedes, levántate y resplandece. Levántate y da la voluntad de Dios, vive la palabra. Hoy más que nunca estamos más cerca de la venida de Cristo, más cerca que ayer, que cuando creímos. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Por eso no es tiempo de estar jugando, no es tiempo de estar envidiándonos, no es tiempo de estar haciéndonos la guerra uno a los otros, no es tiempo de apariencia, que los que quieran estar así, haya ellos, pero tú mira a Cristo, busca a Dios, llénate del Espíritu Santo, aleluya. No estemos copiando lo que hacen los demás, en el sentido, porque lo bueno a veces uno lo hace. Pablo dijo: imítame a mí, que soy imitador de Cristo. Nuestro modelo es Cristo, tenemos que imitar a Cristo, aleluya. Pero porque cuando Dios te llena, mira esto, amado hermano, por eso es que le dije que nosotros damos, Dios nos manda, nos capacita y nos envía, nos prepara, nos santifica, aleluya, y nos manda lleno de su poder para dar, aleluya. Pero cuando viramos nos tenemos que llenar, poderoso Dios, para estar lleno de la presencia de Dios, para no cogernos la gloria de Dios. Aleluya, para no estar en competencia, para no estar haciendo las cosas, no es llenándonos de Dios. Es buscando su rostro, buscando su presencia, amado hermano, porque el tiempo se acaba. Entonces lo que le decía es para que sea el ejemplo para otros, testimonio para otros. Cuando me refiero que no estén imitando a los demás, es a lo falso, es a lo que están diluyendo la palabra, es lo que están llevando el evangelio a su modo, a su yo, a su conveniencia de atraer gente que lo miren a ellos usando la palabra, usando la santidad.
Pero lo que están es desviando al pueblo, lo están llevando la admiración a ellos. Y hay siervos de Dios que están haciendo la obra de Dios que hay que imitar. Como dice la palabra en hebreo, que imitemos la fe de los pastores. Pero yo me refiero a los falsos, a los que están adentro infiltrados, a los que están llevando un evangelio diferente, a los que me están cambiando la sana doctrina, a los que están llevando un evangelio liviano, a los que están haciendo en su opinión como ellos creen el yo-yo. Y aquí no es como nuestra opinión, es como el verdadero evangelio está escrito, es como dice la palabra. El evangelio vino del cielo. El evangelio, Cristo trajo el evangelio, la verdad, la buena nueva de salvación, el mapa, la palabra, la guía. Aleluya, no nos podemos salir de ahí. ¿Qué estamos viendo? Que hoy se ha omitido la palabra, se ha quitado y vemos más entretenimiento, vemos más emocionalismo. Mira, amado hermano, que estamos viendo que antes se decía poder de Dios. Yo siento la autoridad de Dios para hablar y que no calle. Antes se decía, puta man, sucuamaya, sojalaya. Oh, poder de Dios, que un culto no es un culto si no se le da, sí, adoración a Dios. Pero tiene que haber palabra, y hoy estamos viendo que se está quitando la palabra, menos palabra y más adoración, administración, mucha alabanza. ¿Qué está pasando? Que estamos viendo que muchos cultos hoy en día, no todo, porque todavía el amanso es que el Espíritu Santo dirige a sus siervos, pero que estamos viendo muchos cultos, aleluya, que hay muchos programas de hombres, aleluya, mucha adoración, y no adoración de que lo alaben. Tenemos que alabar a Dios en todo momento, porque vamos a alabarlo, aleluya. No me la entiende, espérate, aleluya, déjame aclararlo bien, espérate, aleluya. El devocional, aleluya, dura mucho en el devocional, aleluya, y no es que malo, aleluya, espérate, vamos a aclararlo todo, aleluya, poderoso Dios. Tú ves que, aleluya, la ignomia, la parte especial, la parte aquella, todas las partes, pero como el hombre quiere, saltando al hombre, y se ha dejado la guianza del Espíritu Santo, se ha dejado guiar, aleluya, adorar a Dios, ensaltar a Dios. Pero en esta hora mi alma te alaba. Si Dios quiso empezar así, gloria a Dios, aleluya. Aunque a ti no te guste, pero obedezco a Dios. Mira, amado hermano, que me llevó a traer esta grabación, porque leía en el libro de los Efesios, capítulo 1, aleluya, la bendición espiritual. Y qué lindo Dios, porque nosotros le vemos la palabra y no entendemos. Qué lindo es Dios cuando el Espíritu Santo nos ilumina, porque ya la palabra está revelada, la palabra está bendecida, la palabra infalible, nadie la puede cambiar, aleluya. Pero qué lindo Dios, que cuando nosotros nos sentamos delante de la palabra en humillación, humildes ahí, humildes, diciendo al Espíritu Santo, toma mi mente, llévate toda carga, háblame a tú y reprendo todo espíritu de error, todo espíritu de engaño, todo lo que se quiera levantar con tu palabra, todo espíritu de tupor, toda ceguera espiritual, toda inmundicia, toda malicia, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo ve ese corazón humilde que quiere comerse el rollo, que quiere comerse la palabra, que tiene hambre y sed, y te ilumina en cosas que tú habías leído, no había entendido, ahora lo entiendes, tus ojos son aclarados, aleluya, y tú puedes entender. Y qué lindo, aleluya, yo estaba ahí metida en ese capítulo para gloria y honra del Señor, y yo decía, Dios mío, ¿cómo nosotros leemos esto y no te damos gracias? La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Escucha, amado hermano, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y leemos eso, amado hermano, y lo dejamos, ok, sí, ya, aleluya. Pero mira el poder, mira lo que nos está diciendo aquí Pablo, el que hizo esta carta desde la cárcel. Pablo le está diciendo a los Efesios, el primero comienza exaltando a Dios, ya, lo exalta por su gracia.
por su Hijo amado, porque Cristo es la gracia de Dios. Es el amor manifestado, es la gracia manifestado, esta dispensación, aleluya, que muchos abusan, que muchos pisotean y quieren hacer lo que le da la gana. Pero déjame decirte que no juegues con Dios, no juegues con Dios, aleluya. Y leemos esto y lo tenemos en poco, pero escucha lo que dice, según nos escogió, porque fue Él que nos escogió. Nosotros no estábamos perdidos, Él nos buscó, nos atrajo hacia Él, nos lavó su misericordia en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, lo que iban a creer en Cristo Jesús, lo que iban a aceptarlo y obedecerlo. Qué lindo es Dios, mi alma te alaba. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Óyelo ahí. Escúchalo ahí, por ahí voy a seguir, pero escucha, ¿para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Dios. Un Dios santo, un Dios puro. Amansueta la basojalaya y talabasaya. Escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Porque ya éramos predestinados. No como muchos dicen, que a este escogió y al otro no. No, los que crean, los que obedezcan, los que acepten el llamado. ¿Para qué lo escogió? Para estar delante de Él fuimos. Aleluya, ¿para qué Él nos escogió? Aleluya, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santo y sin mancha, separado del mundo, consagrado para Dios, puros, limpios, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, obedeciendo a Dios, amando a Dios, temiéndolo. Pero ¿qué pasa, amado hermano? Ándale, maquenda, lava, sajalaya. Ay, que el pueblo no quiere obedecernos todo. Ándale, macuana, talaba, suelta la masaya. Que el pueblo no está agradecido y que quieren andar como le da la gana. Y hablamos del pueblo de Israel y decimos, ay, pero si yo hubiera estado, yo hubiera obedecido. Ay, decimos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, mira qué duro de servir, como dice, sí, pero y nosotros, dice la palabra que todas esas cosas se escribieron para ejemplo de nosotros, que no hagamos lo mismo, que no forniquemos, que no estemos murmurando, que no estemos haciendo. Pero ¿qué pasa? Que no, la palabra no se nos entra, la escuchamos, pero no llega a profundidad. Aleluya, no hace el efecto, no nos cambia, no nos transforma. ¿Qué está pasando? No hemos quedado estancados, hemos tenido, aleluya. Ay, mi alma te adora, un estancamiento porque creemos que ya estamos perfectos, que ya no necesitamos proseguir, porque esta santidad es todos los días, ese corazón si no lo cuidamos se daña, ese corazón si no lo cuidamos odia, ese corazón si no lo cuidamos desobedece, ese corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Jehová de los ejércitos. Y ahí está trabajando el Espíritu Santo todos los días. Por eso es que muchos dicen, ay, pero yo no tengo por qué orar. Yo no sé, pero mira, ora por ti mismo también, para que siga transformándote, santificándote hasta la venida de Cristo todavía. Ora por tu mente, por esa batalla, ora. Aleluya, ayuna. Aleluya. Y dice, en amor, habiéndonos predestinados. Aleluya, que esa palabra predestinación mucho la tuercen. Muchos la tuercen y estamos viendo cuánta herejía se está viendo por internet usando esta palabra, aleluya, que dicen amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y que todo el mundo, no, yo soy hijo de Dios, tú vas a la calle, tú predicas la palabra y que te dicen, no, yo soy hijo de Dios. No, todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, criatura de Dios, hasta los animales son creación de Dios. Para tú ser hijo de Dios, tienes que aceptar a Cristo, tienes que creer en Él, tienes que arrepentirte, tienes que convertirte. Y el Señor con esa preciosa sangre te lava, te perdona y ahora te llena, te sella con su Espíritu Santo y está ahí dando frutos buenos, frutos de arrepentimiento. Está dando ahí transformación por la palabra y por el Espíritu Santo, la nueva criatura, la regeneración, el nuevo
nuevo nacimiento, aleluya, para tú ser hijo de Dios, no tiene que ser engendrado, no por hombre y mujer, no, engendrado por el Espíritu Santo, por Cristo a través de ese sacrificio, aleluya, cuando tú crees por fe, aleluya, por gracia, aleluya. Poderoso Dios, como nos dice la palabra en Juan, aleluya, aquí tengo la Biblia, vamos a buscarla, Juan capítulo 1, engendrado no por carne, no por sangre, aleluya, no a través de la concesión de hombre y mujer, aleluya, ahí cuando están unidos, poderoso Dios, no, pero, amado hermano, ¿qué dice? Todos somos hijos de Dios y no, los que no fueron engendrados, poderoso Dios, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios a través de aquel verbo, del verbo encarnado, ese verbo que se hizo carne, aleluya, ese verbo Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, de ese sacrificio, de esa sangre preciosa. Poderoso Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Oye, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual lo hizo acepto en el amado, aleluya, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Míralo ahí, redención, redimidos, aleluya, nos exoneró, nos justificó, nos lavó, nos dio perdón a través de esa sangre preciosa que fue derramada, aleluya, según la riqueza de su gracia, porque nos tocaba la muerte, la paga del pecado es la muerte es lo que mata, la muerte el pecado mata, el pecado contamina, aleluya, por ese pecado, aleluya, que desobedeció a Adán, entró a toda la humanidad, entonces por su gracia nos ha salvado, aleluya, porque dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios, el amor, su misericordia, su gracia, es vida eterna, y en esa riqueza de su gracia, rico en misericordia, nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Mira todo lo que dio, esas bendiciones espirituales, aleluya, de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amado hermano, hay que explicar todo esto, entrarlo texto por texto, pero te quiero llevar a donde el Señor me llevaba, que mira todo lo que Dios nos ha dado, su riqueza, aleluya, todas esas bendiciones espirituales, como habla también en Primera de Pedro, aleluya, que somos copartícipes de la naturaleza divina de Dios. Entonces dice, aleluya, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo le voy a pedir a Dios que me dé para traer un estudio de esto que estamos hablando, amado hermano, porque esto es grande, lo que Cristo hizo, lo que a través de Cristo nosotros hemos obtenido, lo que Cristo compró en esa cruz, todo lo que recibimos y lo tenemos en poco. Por eso es que Pablo, le dice a Timoteo, guarda el buen depósito, que guarde el buen depósito, lo que hemos recibido de Dios.
pero muchos lo dejan, lo tienen en pocos, aleluya. En Él también, voy a repetir en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la jarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo tengo un estudio de ahí, de todo esto. Aleluya, poderoso Dios, a ver cuando el Señor me permite traerlo, cuando Él me diga el día y la hora para traerlo, que nos vamos a gozar, se van a gozar viendo todo esto, aleluya. Por eso mientras leía Mansueta la vasalla, estudiaba otra vez, aleluya, ahí, poderoso Dios, el Señor traía en mí, tiene que hablarlo. Comparte lo que tú estás recibiendo, aleluya, da por gracia lo que por gracia has recibido. Por eso es que en esta hora, amado hermano, yo te invito, aleluya, juntamente conmigo, aleluya, que exaltemos el nombre de Dios, que eso es lo que el Señor, aleluya, a través del agradecimiento por todas estas bendiciones, por lo que Cristo hizo en nosotros y por nosotros, lo que Cristo hizo, lo que Cristo padeció por amor a nosotros, y como Dios nos entregó la promesa, su Espíritu Santo, el sello, la garantía, esa jarra, todas esas bendiciones celestiales, aleluya, todo eso para su gloria, esa gracia, ese amor inmerecido, aleluya, porque es por gracia que somos salvos, aleluya, nosotros no lo merecíamos, aleluya, es por su gracia. Es por su gracia que somos salvos, aleluya. Esas bendiciones que obtuvimos a través de Cristo Jesús, como Él nos enseña, aleluya, a través de esta carta que escribió Pablo desde la cárcel, aleluya, para recordarnos a nosotros, a sus hijos, a sus siervos, de dónde nos sacó, para manifestarnos esa gracia de Dios en nosotros, aleluya, y para que nosotros, aleluya, estar agradecidos, le demos la vida de nosotros completamente a Dios, aleluya, y Dios acordarnos de dónde Él nos sacó, cómo estábamos, que un día estábamos muertos en nuestro pecado y delito, aleluya, y que nosotros los gentiles estábamos separados de Cristo, que estábamos alejados de esta ciudadanía, de su promesa, pero ahora en el tiempo de la manifestación, en este cumplimiento, en esta dispensación de la gracia, a través de Cristo nos ha acercado al Padre, nos ha dado esperanza, que nosotros no teníamos esperanza y estábamos alejados en delito y pecado, porque dice en Romanos 3:23, si mi mente no me es infiel, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la presencia de Dios, están destituidos de la gloria de Dios, alejados. Pero aquí en esta carta se nos manifiesta el Espíritu Santo, le dio a Pablo para que nos enseñara, para que veamos de dónde Dios nos sacó, las bendiciones que nos ha dado, que nosotros los gentiles estábamos separados de Cristo, pero ahora, aleluya, habiendo creído en Él, nos ha acercado, aleluya, y tenemos esperanza en su promesa. Esa esperanza de Dios en su paz con Él, esa esperanza de gloria que estamos todos esperando, aleluya, nuestra esperanza de gloria es Cristo, aleluya, nos enseña, aleluya, para que vivamos una vida, renunciemos al pecado, para que por esta razón, como nos salvó, nos libertó, nos salvó y nos hizo juntamente con Él coheredero en el amado, aleluya, nos dio la promesa, la ara, para que nosotros seamos agradecidos y vivamos una vida, esa libertad que nos dio, pero no para estar pecando, no para estar haciendo lo que no conviene, sino para alabarlo, para que nosotros tengamos ese acercamiento a Dios, ese acceso a Dios, aleluya, ese acercamiento para que podamos a través de esa sangre preciosa que nos la va a acercarnos a Dios, podamos entrar, aleluya, delante de su trono de gracia, podamos hallar oportuno socorro, para que esta nos enseña, nos instruye para ser agradecidos, para vivir una vida de una manera que agrade a Dios. Como el resultado, el agradecimiento del resultado de la salvación, tenemos que estar agradecidos. Tenemos que vivir de esa manera, nos enseña, aleluya, para vivir en esas instrucciones, en esa palabra, en esos dones que Dios nos da y vivir humildemente delante de Dios sin pecado. Nos llamó para estar sin pecado, sin mancha.
sin mancha, vivir una vida en santidad de la manera que agrade a Dios y obedecerle. Aleluya, poderoso Dios. Que esa gracia de Dios y su salvación, aleluya, nos llevan a obedecerle y a vivir de esa manera que a Dios le agrada. Por eso Dios aleluya, el Espíritu Santo, aleluya, aleluya, me llevó, aleluya, a hacer esta grabación para que todos juntos, aleluya, una invitación juntamente, adorar a Dios, ensaltar a Dios por lo bueno que ha sido con nosotros, por lo que ha hecho, por esa gracia, por esa bendición espiritual en Cristo Jesús, al soberano, y que demos gloria al Dios de gloria, al Dios que se merece toda la gloria, la honra, al soberano. Que no podemos vivir, aleluya, quejándonos, que no podemos vivir, aleluya, sin fe, porque tenemos una esperanza viva, tenemos por qué agradecer y qué confiar. Aleluya, tenemos un Dios vivo, un Cristo vivo que murió y resucitó por nosotros. Aleluya, tenemos que estar agradecidos. Tenemos nosotros todo en todo tiempo, pueblo de Dios, escúchame, pueblo santo, que alabar a Dios, alabemos a Dios en medio de la prueba, de la tormenta, que alabemos el nombre de Cristo, que bendigamos el nombre de Cristo, que le demos gloria por su Espíritu Santo, por lo que ha hecho, por el Espíritu Santo que nos dejó, que nos entregó, que nos selló, y que le demos gracias por escogernos. Aleluya, que demos gracias por su gracia. Que le demos gracias por otro día más de vida, que aprendamos a ser agradecidos con Dios, que aprendamos a engrandecer su nombre, porque el enemigo se ríe cuando ve un pueblo cabizbajo, cuando ve un pueblo que no adora a Dios, cuando ve un pueblo que está perdiendo la fe, que no cree en el nombre de Jesús, que se está quejando, que está confundido, que está turbando. Cuando Él dice estamos logrando el propósito que el diablo quiere, lo reprendemos en nombre de Jesús, pero tenemos que ser agradecidos. Tenemos que darle gracias a Dios, porque un día Dios, aleluya, se dirigió a nuestra vida. ¿Cómo estaba en nuestras vidas? A lo mejor muchos estaban en la droga, a lo mejor otros estaban en la prostitución, otros estaban perdidos en la delincuencia, otros estábamos perdidos en los robos, en la delincuencia, en los asesinatos, estábamos perdidos en la mentira, en los engaños, en la depresión, en la tristeza, en la inmundicia, en la suciedad, en los pecados más grandes, en la maldad. Y nadie nos quería, nos aborrecían, todos nos traicionaron, nos dejaban solos, vinimos heridos, vinimos maltratados de ese mundo, traicionados. Aleluya, pero qué lindo Dios, qué lindo por Jesucristo, que no miró nuestra condición, que no miró que éramos pecadores, sino que en su gran amor, con su tierno amor, con sus ojos bellos, aleluya, nos miró con compasión, con amor, y nos tomó en sus manos. Ay, más sueta, maya, sojalaya, y nos lavó, nos rescató, nos limpió, nos perdonó. Y esto lo hizo Jesús, esto lo hizo Dios por su gracia, no porque nosotros éramos buenos, no porque lo merecíamos, no porque teníamos algo, algún mérito, no porque nacimos en un tal país, no teníamos nada bueno. Los inmerecedores teniendo la misericordia y el perdón de Dios, los pecadores teniendo el amor, los malvados siendo perdonados por el bueno. No teníamos nada, fue por su gracia, nosotros no teníamos nada bueno, ni nada quien pagara por nosotros, ni nada, nadie que diera por nuestra vida, ni por nuestra competencia, porque dice la palabra que nuestra competencia viene de Dios, lo dice en Corintios. Fue por su gracia, fue por su amor que nos salvó, nos compró, nos redimió, nos perdonó, nos exoneró, nos justificó, todo eso a través de Cristo, por su gracia que Cristo ha manifestado. Cristo es el amor de Dios manifestado, aleluya, por su gracia, aleluya, por su amor, aleluya, a nosotros, ese Dios grande que nos escogió de lo más vil, de lo menospreciado, aleluya, ¿para qué? Para llenarnos de su amor, limpiarnos, para capacitarnos, aleluya, nos cambió. Ese Dios grande y poderoso nos cambia, nos transforma para su gloria, nos santifica en la sana doctrina, en su palabra, por su Espíritu
Santo, para que vivamos en una santidad, para llamarnos santos, para separarnos del mundo, para que no estemos más embarrados en el pecado. Aleluya, para que seamos luz del mundo, para que seamos la sal del mundo, para que vivamos en pureza, en integridad, para que ya no seamos desleales los unos a los otros, para que no nos estemos matando los unos a los otros, no vivamos como viven los demás en pecado, en mentira, para que seamos íntegros, para que seamos justos, para servirle a Dios. ¿En qué? En obediencia. Para que nosotros rindamos nuestra vida, entreguemos nuestra vida en totalidad a Dios, una rendición, una entrega total a Dios, que muchos no quieren, le están sirviendo a media, pero a media no se puede, con un pie adentro y un pie afuera no se puede, o a mi manera no se puede, es como Dios manda, es como dice su palabra, es como Dios te llamó a ser santos, aleluya, oh gloria a Dios, bendito el nombre de Dios, alabamos tu nombre, gracias Padre, oh gloria a nuestro Dios, hay que bendecirle hermano, aprendamos a bendecir su nombre, aprendamos a darle gloria por su santidad, aleluya, ¿para qué? Para vivir la vida que Dios agrada, vivir para Dios y vivir en santidad. Eso es lo mejor que hay, vivir en santidad. Y muchos se quejan. A muchos les es pesado vivir en santidad. Les es molestia, les es carga, les es dificultoso, les es difícil. ¿Por qué? Porque no se han entregado completamente, no han entregado el corazón, le han entregado solamente una parte a Dios. Pero aquí hay que entregarse completo el corazón por dentro, como dice Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 5:23. Vamos a buscarlo. Poderoso Dios, mi alma te adora, pero muchos quieren vivir a medias. No, es como es completo, es completo. Es una santidad completa por dentro y por fuera. Primera por dentro. Y después todo eso se va a dar fruto, se va a reflejar por fuera. Porque no me digas a mí tú que tú vives por fuera bien como Dios manda. Porque la santidad por fuera, aleluya, eso no es como muchos dicen que eso es dogma de hombre, mentira del diablo, eso es parte de la salvación. Muchos dicen eso no salva ni condena, pero déjame decirte que cuando Dios llamó al pueblo de Israel, los llamó santos, cuando les dio las vestiduras sacerdotales, cuando dice en Primera de Timoteo, cuando habla de que cómo se vistan las mujeres, casta con pudor y modestia, aleluya, tenemos que vestirnos como Dios manda. Pero ¿qué pasa? Que no me digas tú a mí que por fuera tú puedes obedecer cuando por dentro no te ha limpiado, cuando por dentro aborrece, cuando por dentro tiene envidia, cuando por dentro acumula y raíz de amargura, cuando por dentro menosprecia a tu hermano, cuando por dentro roba, miente en los cupones, miente en los federales, miente en el housing, miente en la sesión 8, miente, aleluya, en todos los tases, cuando, aleluya, hace todo engaño, cuando habla del hermano y talabazoqueta la masajalaya. Dice la palabra Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Ve, míralo ahí, sin mancha, sin pecado, sin arruga, sin ninguna falta. ¿Para qué? Para que nos elogien, para que digan, mira esa que gran sierva o que gran siervo. No, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para esa redención que se completará cuando Cristo venga, nos va a redimir completamente el cuerpo y todo el alma. Para entrar, darnos esa corona de la vida. ¿Para qué? Para glorificar a Dios con nuestra vida, viviendo vidas que le agraden a Dios, haciendo buenas obras, para gloria de su gracia. Para gloria de su santidad, para que conozcan que Dios es grande y que Dios es santo, para que alumbrar en medio de las tinieblas, para hacer la sal,
para obedecer, para amar a Dios. Con eso amamos a Dios en obediencia. Entonces, aleluya, hay que vivir en una vida en santidad. Y es lo mejor que hay. Aún esté a 100 grados, no te desnudes ni en tu casa, porque ahí está el Espíritu Santo y aún en tu casa, porque hay muchos que se ponen bien bonitos para la iglesia, aleluya, gloria a Dios, pero en la casa usan los pantalones cortos, en la casa ponen piscina en los patios y se ponen el bikini, se salen en brasieres, se salen en pantaloncitos cortos, en su casa tienen, aleluya, poderoso Dios, ven la pornografía, en su casa tienen todo eso, en su casa se ponen las camisas sin manga. En su casa hacen lo que no deben hacer. Y esto es santidad por dentro y por fuera en todo tiempo. Porque los ojos de Dios atalayan toda la tierra y porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Aleluya, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y talabazo, jalei, amanso ley. Ándale, maquendali, tuluma, sueta la vasalla. Ay, gracias, Espíritu Santo. Y ya que estaba hablando que en la casa se ponen el pantalón corto, se ponen el traje de baño para irse afuera en la piscina. Aleluya, me traía el Espíritu Santo. Ándale, macuanata, ley, amanso, la vasalla. Que mucho en sus casas, aleluya, dentro de su corazón. Y taliba cuanananas taley y tuluma nananas tulunanana kenda la vasalla. Dentro tienen el pecado, dentro tienen la inmoralidad, dentro de sus corazones, aleluya, poderoso Dios, guardan y desean la vanidad, la cosa del mundo que muchos, aleluya, se han tatuado. Y talima cunana, no que se tatuaron cuando no eran cristianos, no, dentro del evangelio. Y tabasuacata la vasalla, sabiendo que es malo, pero se lo han hecho en lugares donde nadie lo ve. Porque andalima cuana taleya lutanama suitanema kendala vasaya. Esposo lujurioso riba suitanama kiana mansoja. Ahí ponen a verse anduluta la vasaya. Ita la vasaya, el tatuaje luta la vasaya y pegan a hacer cosas horribles. Señor, reprenda al diablo. Que muchas mujeres se han puesto los tatuajes. Ita la vasoja ya porque nadie me vio, pero ya te vio y mira, te está desenmascarando ahora el Espíritu Santo de Dios, porque esto no, yo ni lo sabía, ni estaba en mi corazón, ni por mi pensamiento. Y ojalá llaman su ley, pero lo hiciste sirviéndole a Dios, porque viste a otros cuando estaban en la calle, cuando pasaban con sus pantalones cortos y se le veía su tatuaje, porque lo viste en las redes, porque lo viste en la televisión y se te llenó el corazón de codicia, de ambición, de lujuria, de vanidad, ay, de sensualismo, y ahí fuiste y te lo hiciste, desagradando a Dios y no te has humillado, lo tienes escondidito el anatema, lo tienes ahí, rabacuananasalei. Arrepiéntete antes que Cristo venga, arrepiéntete y pide perdón, rumacunanamasojalaya. Yo doy lo que Dios me da, yo no me estoy inventando nada, líbreme Dios, samaya luanatalei, fuetamisu kutalabasaya. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios por el tatuaje que te hiciste, aún estando dentro de la iglesia sirviéndole a Dios y cogiendo un micrófono para cantar, para predicar, para adorar a Dios. Hipócrita, hipócrita, mentiroso, arrepiéntete porque Cristo viene y te alabas, ojalá y amansolei. Hay mucho pecado dentro del pueblo de Dios, por eso no baja la bendición, porque hay mucho pecando en secreta, pero Dios te va a desenmascarar, Dios te va a desenmascarar. Arrepiéntete a tiempo antes de que Dios te haga pasar la vergüenza, mansuelei. Ay, poder de Dios, mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba porque Dios es santo. Dios es santo y nadie puede burlarlo. Se macanda la vasalla. Nadie puede burlarse de Dios. Oh, poder de Dios, poder de Dios. Mi alma te alaba, Jehová, ten misericordia. Ten misericordia de tu pueblo. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ay, Jehová, en el nombre de Jesús. Y es lo mejor la santidad que hay. Es lo mejor porque es vida, es medicina, es amor, es luz. Aleluya, es la paz, es la verdad, es el camino para llegar y conocer a Dios. Es Cristo, es Dios. Amasuekenda la vasalla. Por eso debemos alabar a Dios, porque Él nos hizo.
participantes de su naturaleza divina, de su santidad, por amor, para que amemos y para que glorifiquemos a Dios, para que seamos, aleluya, primicia, aleluya, para que seamos, aleluya, glorifiquemos, llevemos salud, para que alumbremos en medio de las tinieblas. Dios está en nosotros, aleluya, poderoso Dios, aleluya, Dios está en nosotros, Él nos limpia, nos hace nuevos. Mi armador al que vive, poderoso Dios, es el que nos lava. Su Espíritu Santo junta con la palabra, no hace nueva criatura, no hace nuevo, no hace, aleluya, a base de fuego, a base de pruebas, martillo ahí la palabra, aleluya, de esas pruebas que son como fuego, de ese quebrantamiento que nos quebranta, nos da forma con sus manos. ¿Para qué? Para que seamos primicia de Él santo y vivamos su palabra, para que caminemos en obediencia, en el camino de la verdad, en la santidad, para que seamos puros, para que nos salvemos y para que seamos testimonio vivo del cambio que hace Dios, que Dios cambia, Cristo cambia, salva, liberta, rompe las cadenas. Aleluya, que Dios lo que hace es bueno, que Dios transforma, que Dios, aleluya, a través de esa transformación, de ese quebrantamiento, de esa santificación, a través de la palabra y el Espíritu Santo, nos cambia, nos da vida nueva. Aleluya, poderoso Dios, nos llena de su amor, por la, aleluya, por la fe en Cristo Jesús. Para que seamos perfeccionados, nos tenemos que perfeccionar a la medida y a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Mi alma adora al que vive. Y tenemos que dejarnos moldear, tenemos que transformarnos para que lleguemos a esa medida, a esa plenitud del varón perfecto de Cristo Jesús, para que ya no andemos de aquí para allá, no seamos arrastrados por diversa falsa doctrina, por el engaño, por los inicuos, por los farsantes, por los engañadores. No, para que conozcamos la verdad, para que vivamos en la verdad. Aleluya, para que también Él nos transforma, nos cambia, para que nos pareciéramos a Cristo. Por eso esa es la plenitud, la perfección, esa es la regla, Cristo Jesús. Tú no te vas a medir con el hermano, no es a través del pastor, no es como el pastor, no es como el hermano, es como Cristo. Es que no parezcamos cada vez a Cristo, que cuando nos pinchan, que cuando nos pisen el callo, aguantemos. Mira, amado hermano, tengo un temita por ahí que, aleluya, poderoso Dios, que Dios me ha dado, Dios me está dando esa predicación para gloria y honra del Señor, y confirmada por la hermana Jennifer de Pensilvania. Dios bendiga a Jennifer, aleluya, con ese mensaje que ella me envió, ese audio, y para gloria y honra de Dios, lo mismo que Dios me ha dado, lo mismo a ella, y lo tenía ahí, y a ella también se lo escribí, y ella me mandó el de ella. Aleluya, poderoso Dios, porque es el mismo Dios que habla aquí en Boston, que habla en Pensilvania, que habla en Puerto Rico, que habla en África, que habla en Haití, que habla en Santo Domingo, que habla en Connecticut, que habla en Texas. Es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. Dios tiene una sola boca, es una sola palabra que no cambia, es inmutable, infalible. Nadie la puede cambiar. Pasará el cielo y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Sé que es la hierba, sé que es la flor, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y es del amor, que es del amor hablando, que el amor, como dice la palabra, se ha enfriado en estos tiempos y se pondrá peor, se enfriará, pero en la iglesia no, pero en el pueblo de Dios no. Espérate, ¿y qué estamos viendo? Que estamos viendo mucho engaño, pastores que están dejando de predicar, y cuando dejan de predicar las palabras no tienen amor, aleluya, porque están dejando que las ovejas anden como le da la gana, que se pierdan, aleluya, porque amaron más el dinero, se han dormido. Estamos viendo cómo hermano es tropiezo para el otro hermano, cómo sin misericordia le está haciendo daño al hermano, al prójimo, cómo no tienen amor para las almas. Ay, amado hermano, pero no me voy a meter por ahí. Eso viene si el Señor me lo permite y si estamos vivos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, poderoso Dios, para amarnos uno a los otros, para que seamos primicia de su criatura, creado para buenas obras, para que glorifiquemos su nombre por su gracia y le sirvamos a Dios en entrega total.
en entrega total, no a media, vuelvo y repito otra vez. Aleluya, y por amor, amarnos y serle fiel y útil a Dios, serle fiel, ser útil a Dios. Mira, amado hermano, para que le sirvamos a Dios con todo el corazón, servir a Dios en medio de la prueba, en medio de todo, aunque te entregue tu vida, aleluya. Servirle a Dios y amar a Dios, y por ese amor en santidad para amarlo los unos al otro, para tener comunión. Si no hay santidad, no hay amor. Si no hay amor, no hay santidad. No hay santidad, porque la palabra habla en Juan que si me ama, obedece los mandamientos. ¿Y qué dice los mandamientos? Primero, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser. Y a tu prójimo, a tu hermano, como a ti mismo. Y eso está faltando. Como el Señor me ministraba, aleluya, que se nos está haciendo más fácil vestirnos, cumplir con lo de afuera, que cumplir con ese amor hacia los hermanos, que darle un plato de comida a alguien que necesite. Estamos viendo afuera el necesitado y no nos importa. Amansueta la vasalla, poder de Dios, pero volvámonos a Dios, volvámonos al primer amor, volvámonos a la primera obra, amemos de verdad, amado hermano. Esto no es el que más grande, el que más sabe, el que más aprende, no, es que todos unidos en esa unidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en ese vínculo del Espíritu de la paz, nos amemos, aunque haya hermano de difícil de soportar, no le haga la guerra a tu hermano, no sea piedra de tropiezo, porque el que te predica la verdad, el que te ama, no odia a tu pastor porque te predica la verdad, no odia al hermano porque Dios lo usa, no, porque habla la verdad, no le hagamos la guerra, vamos a llevarnos unos a los otros, soportarnos nosotros, amarnos y vivir esa verdadera santidad. Aleluya. Por eso es que tenemos que darle gloria y alabanza a Dios, porque la gloria de Él, todo el momento, esto me llevó el Señor. Por eso lo comparto, porque el Señor dijo, darlo, compártelo, porque tenemos que darle gloria por su buen amor, por su misericordia, por su grande amor, por esas bendiciones que nos ha dado, por la salud, por las pruebas, por lo que se levanta, por todo, por la escasez. Tenemos que aprender en todo momento glorificar el nombre de Dios, darle alabanza, porque cuando tú alabas a Dios, el Espíritu Santo, mira, tú vas a sentir esos ríos de agua viva. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú le das gloria, cuando tú engrandeces su nombre, esos son los sacrificios que Dios le agrada. Mira, los demonios van a correr, van a huir, se van a ir. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y hay que alabarle. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados, para alabanza. Por eso creó a Adán, para que alabara a Eva. Por eso creó a la humanidad. Por eso es que el hombre se aparta de Dios, no alaba, no, estoy diciendo que el hombre, la humanidad, fue creado para alabar, pero como no encuentra que adora al diablo, hace de la naturaleza un Dios, como dice en Romanos capítulo 1, en vez de darle la gloria al Creador, adoraron y le dieron gloria a la criatura. Pero nosotros que conocemos la verdad, que hemos recibido esas bendiciones, que hemos recibido ese perdón, hemos entrado a ser parte del cuerpo de Cristo, estamos esperando en esa promesa, aleluya, estamos esperando su venida, porque viene. Tenemos que darle gloria y alabanza, porque Dios es bueno, Él es más que bueno. ¿Y para qué? Para siempre su misericordia, dice. Por eso tenemos que adorar, darle gloria a Dios. Sus misericordias son grandes y nuevas cada día. Aleluya, porque Él es bueno, porque Él nos amó primero, porque Él nos perdonó, porque aleluya, perdonó todo nuestro pecado, porque Él es juez justo. Él es juez justo, y paga a cada uno conforme a su obra. Él no hace injusticia como hacemos nosotros. Aleluya, Él no hace acepción de personas. Aleluya, Él no se vende ni nadie lo compra. Él es Dios. Aleluya, soberano, que da el pago conforme a cada una de nuestras obras, que no se vende con nadie, ni hace excepción de personas, ni tiene favoritismo como muchos. Él no está mirando si aquel es de blanco, aquel es negrito, que si aquel, aleluya, es muy reconocido. No. Él hace verdadera justicia.
Y por eso tenemos que engrandecerlo, tenemos que alabarlo, engrandezcamos su nombre, honremos su nombre, demos gloria. Por eso tenemos que tener temor, temamos a Dios, obedezcamos a Dios, amemos al hermano. Ese temor de Dios está en nosotros y que le obedezcamos. Aleluya, que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos su palabra, que la vivamos, que no la tengamos en poco, que cuando se predica la palabra, muchos dicen, no, yo no, no la quieren oír porque soy yo, porque es aquella. No, tenemos que escuchar la palabra de Dios y no podemos tenerla en poca porque es el hermanito, porque aquel no tiene título, porque aquel no tiene nada, porque aquel es pobre. No, amado hermano. Escuchemos y obedezcamos la palabra, temamos a Dios, obedezcamos sus mandamientos, por su gracia nos salvó, obedezcamos. Vamos a darle gloria por su gracia. Vamos a amarlo por su palabra. Vamos a amarlo por su gracia, porque mediante esa gracia, la cual nos predestinó, mediante esa gracia, Dios nos predestinó, aleluya, mediante la cual Él nos predestinó, nos redimió y nos ha dado una herencia, habiéndonos sellado con las garras de su Espíritu Santo. Y por eso tenemos que adorarlo, tenemos que amarlo, porque nos selló con su Espíritu Santo. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra. Tenemos que amarlo, tenemos que adorarlo, porque nos llenó de su Espíritu Santo, porque Él nos hace su ministro de Dios, nos hace ministro suyo para sus obras. Él nos llena de su Espíritu Santo y fuego, aleluya. ¿Para qué? Para que publiquemos el año de la buena voluntad de Jehová, para publicar las buenas nuevas del Evangelio de la paz a todos los perdidos, a todas las almas, al mundo entero. Él nos llamó, nos escogió para el plan de salvación, para el plan que Dios tenía con cada uno, ese plan, y para el llamado de Dios, para que en estos últimos tiempos nosotros seamos alabanza para su gloria, glorifiquemos su nombre, y que para estos últimos tiempos también honremos a Dios. Para estos últimos días, hablemos su palabra como está escrita, para la gloria y honra de Dios, no para la gloria nuestra. Todo eso es por el poder de Dios y la obra de Cristo. Nadie puede decirles por mi mérito, es porque yo oro mucho, es porque ayuno mucho, es porque soy buena, es porque yo la merezco. No, todo eso es por el poder de Cristo, por el poder de Dios, aleluya, y de la obra de Cristo que hizo en esa cruz. Es por el poder de Cristo, no es por el poder de nosotros. Aleluya, poderoso Dios. Así que no nos merecemos nada. Es por su gloria y para su gloria. Nosotros los cristianos creímos en Jesús. Aunque otros no creyeron, aunque otros no crean, nosotros sí creímos en Él. Y por la gloria de Él, para la gloria de Dios, por Jesucristo, Él nos hizo, aleluya, justo, nos justificó y nos llenó. Aleluya, poderoso Dios, mi alma te adora. Entonces la iglesia, nosotros el pueblo santo de Dios, somos la voz de Dios en el mundo. Vuelvo a repetirlo, decírselo para que lo escuchemos. Por eso es que no podemos hablar mentiras. Por eso es que no podemos, aleluya, transversar la palabra, porque es Dios hablando por su boca. Los mensajes que Dios nos da viene de Dios, lo buscamos en el secreto. Dios no lo pone a nosotros en nuestra mente. Habla de esto, predica de esto, el Espíritu Santo nos mueve. Porque la iglesia, nosotros aquí en la tierra hacemos el trabajo que Dios nos manda a pregonar esa palabra. La iglesia, nosotros somos la voz de Dios en el mundo. Y tenemos que llenarnos de Dios, del Espíritu Santo, para poder llevar su palabra. Tenemos que llevar esa palabra, esa voz a todas las almas, a todos los cristianos, al mundo entero. Escuchen o dejen de escuchar a esas almas que están allá afuera angustiadas. Sí, amado hermano, mira, hay mucha necesidad y se nos está dando todavía tiempo para predicar. Porque Cristo viene, hay muchas almas angustiadas, hay muchas que no quieren, mira, reverdía total, no quieren saber de Dios, pero hay muchas también que están allí, que necesitan esa palabra que tú lleves de parte de Dios, que necesitan que tú te llenes del Espíritu Santo para cuando tú impartes esa palabra penetre su corazón y a lo más profundo llegue, liberte, sane las heridas, liberte, eche fuera los demonios, los haga libres. Por eso hay que llevarle esas palabras a esas almas angustiadas que se están perdiendo, que están perdiendo
perdidas, sin esperanza, pero hay esperanza, mientras hay vida hay esperanza, que están llenos de dolor, que están llenos de tristeza, que están en soledad, que están en depresión, que se quieren quitar la vida, que están esclavas del pecado. ¿Para qué? Para que obedezcan al llamado de Dios como nosotros obedecimos, para que se arrepientan, se conviertan, conozcan la verdad, para que sean salvos, para que se arrepientan y se conviertan de su manera mala de vivir, de ese pecado, para que sean libres de las cadenas con que los tienes atados el diablo, para que salgan de la droga, de la fornicación, del alcohol, del homosexualismo, para que crean en Cristo y sean libres como nos libertó a nosotros. Aleluya, gloria a Dios, para que sean libertados por la palabra de poder, por esa palabra de Cristo. Por eso nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, porque no podemos hablar nuestra palabra, no podemos predicarnos nosotros mismos, no podemos predicar argumentos, opiniones de hombres o esa filosofía, no, o fábula, no, fábula, opiniones humanas, humanismo, porque hoy quieren que tú le prediques según a ellos les guste, según a su conveniencia, y que no le diga el pecado. No podemos eso, no podemos predicar de nosotros mismos, no de argumentos. Sí podemos testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, el cambio, de dónde nos sacó, de dónde nos libertó, pero no podemos hablar de nuestras opiniones, de nuestro humanismo, no podemos de estar llevando argumentos, no, ni idea de nosotros mismos que son inestables, porque nuestra opinión y lo que no son inestables no es verdadero, aleluya, sino que nosotros tenemos que predicar a Cristo, a un Cristo vivo, un Cristo poderoso, a un Cristo que viene, aleluya, un Cristo que salva, que restaura, que perdona, que cambia, aleluya. Predicamos al Cristo crucificado y a ese Cristo resucitado, aleluya. Predicamos la verdad, predicamos la palabra de Dios, la palabra verdadera que nos cambió, esa palabra que cambia. Si no hubiera sido por esa palabra que escuchamos un día, si no hubiese sido por Cristo, donde estuviéramos nosotros. Por eso tenemos que decirle al mundo que Cristo cambia, predicarle esa verdad sin miedo, predicarle al mundo entero que se aparten del pecado y que se conviertan a Cristo, que vengan a Cristo. Tenemos que predicarle esa palabra verdadera, esa palabra que permanece para siempre, predicándole siempre la verdad. Predicamos la palabra santa para que todos los pecadores se conviertan, vengan al arrepentimiento y sean salvos, para que nadie se pierda y para que nosotros, la iglesia, no arrepintamos si hemos cometido pecados ocultos, si hemos fallado, para que nos humillemos. ¿Para qué? Para que se arrepientan las almas y se conviertan y sean salvos, y Dios los perdone, los transforme, los cambie, le dé vida nueva, le dé esa paz que Dios da, le dé esa salvación, le ilumine el camino para que lo cambie y rompa toda esa cadena, amado hermano. Hay personas que están en las drogas y quieren salir, no saben cómo. Ellos van a la metadona, ellos van a los lugares de hogares crea, pero es Cristo. Hay personas en las cárceles, hay personas en los shelters, hasta policías, hasta los ricos, aleluya, para que Dios los cambie, rompe esas cadenas, rompe el poder del diablo y lo eche fuera, y los demonios, porque la palabra es la que cambia. Cristo es el que salva. La palabra y el poder del Espíritu Santo son lo que transforman, lo que cambia, y sean siervos de Dios, para que vengan a ser hijos de Dios verdaderos, siervos de la justicia, y vivan en santidad, una vida que agrade a Dios. Santidad, vivan sin santidad. La palabra que muchos no la quieren hablar, la palabra que muchos tienen miedo. Santidad. Vivan separados, sean santos, vivan puros, separados del mundo, sean limpios. Una vida que agrade a Dios, separado para Dios, que sean puros, limpios, para que ya no sean esclavos del pecado, de las drogas, para que ya no sean esclavos del mundo, del diablo, para que ya no, mira, Cristo a nosotros nos libertó, rompió las cadenas y ya no somos esclavos del diablo, ahora somos esclavos de Cristo, ya no pertenecemos a ese mundo, y eso es lo que Dios quiere, que prediquemos, que le hablemos la palabra a todos, para que
que ellos sean libres, para que ellos conozcan la verdad, para que también ellos se rompan esa cadena y ya no sean esclavos del diablo, del pecado, no sean esclavos de las drogas, para que no sean esclavos de la fornicación, de la lascivia, para que ya no sean esclavos de la pornografía, para que mira esas fiestas, cuántas fiestas, Dios mío, tiene el mundo, hecha por el diablo y dirigida por el diablo, cultura. Ya nosotros no pertenecemos a este mundo, somos peregrinos, somos extranjeros y peregrinos, ya nosotros no podemos seguir las corrientes de este mundo, no pertenecemos al sistema de este mundo, la iglesia lo tiene que entender, porque muchos no los enseñan. Y mira, este 4 de julio, pobrecito de muchos hermanos que le dieron libre, todos esos hermanos, y conocen la verdad, dice, son santidad, no estoy hablando de liberales, son a media, miti, pero cuántos cristianos, aleluya, cerraron las iglesias para que celebraran el 4 de julio, esas son tradiciones del mundo, esas son culturas, aleluya, eso son modas. Entonces ya el Señor quiere que nosotros hablemos para que los del mundo sean libres de eso, pero la iglesia que compró Cristo ya no puede vivir en esa esclavitud de la moda, la esclavitud de la cultura, ni de las tradiciones, ni del mundo. Ya el mundo no es nuestro hogar. ¿Por qué vivir como el mundo si ahora tenemos que vivir en santidad? No podemos estar celebrando tradiciones, que si día de padre, que si día de madre, que si 4 de julio, que si día de San Valentín. Ya nosotros no podemos estar con esas tradiciones del mundo. Ya el mundo no es nuestro hogar, sino que ahora tenemos que vivir una vida en santidad. Ahora nosotros somos luz. Ahora nosotros obtenemos la luz de la vida, que es Cristo, y ya no podemos vivir en tinieblas, ya no podemos andar en las tinieblas, andamos en luz. Tenemos que vivir en santidad, una vida santa, la vida del Espíritu, la vida que agrada a Dios. Por eso es que muchos, amados hermanos, cuando vienen a la iglesia, que Dios no permitió estar delante para su gloria, se van. ¿Por qué? Mira, amado hermano, porque están acostumbrados a celebrar todo. Porque la iglesia que estaban le permiten celebrar todo. Porque la iglesia que estaban le permiten cortarse las puntas. Porque la iglesia que estaban le permitía ir en sandalia y en taco. Entonces, cuando tú le hablas todas estas cosas, dicen, no, eso es legalismo. No, eso son dogmas de hombre. Mira, por unos zapatos cerrados, amado hermano. Qué pelea por los zapatos. Pero no podemos, Dios, Cristo nos hizo libre del mundo del pecado. Ya no pertenece, la palabra dice, si alguno amara el mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que vivir en esa santidad. Ya no podemos estar atados a la moda. Ya no podemos estar viviendo esa vida de esclavitud. Aleluya, esa vida de pecado, de mundanalidad. No, una vida santa. Una vida que agrade a Dios. Una vida en el Espíritu. Una vida viviendo de la verdad de Dios, que es, aleluya, el cimiento, el fundamento fuerte en nuestra vida, esa palabra verdadera, esa santidad, esa sana doctrina, por eso es que Dios nos manda a predicar el mensaje sin levadura, el mensaje que vino del cielo, la palabra como salió de la boca de Dios, la palabra como el Espíritu Santo le inspiró a su siervo a escribirle, sin quitarle, sin añadirle, sin hacer asesión de personas. No, porque mi mamá, yo no voy a predicar del pelo, porque ella se pinta el pelo y se va a enojar. Mira, si a la mamá, si al hermano, si al hijo, tenemos que predicar, aleluya, sin asesión de personas. No, porque este es rico, porque este tiene posesiones, da un buen diezmo, da una buena ofrenda. Yo no voy a hablar de la fornicación, yo lo voy a tratar bien. Yo no le voy a hablar de la santidad, que venga como quiera. Yo lo voy a estar elogiando, yo lo voy a estar siempre poniéndolo en puesto adelante. Pues no. Hay que predicar la verdad, hay que vivirla sin asesión de personas. Aleluya, sin quitarle y sin añadirle. Hay que vivir esa palabra verdadera. Tenemos que vivir la santidad. Tenemos que serle fiel a Dios antes que el hombre. Tenemos que glorificar a Dios, serle fiel a Dios antes que el hombre. Porque hoy en día lo que el hombre dice, eso están haciendo y están agradando al hombre. No están predicando la verdad. Porque mira, me van a quitar lo puesto. No le voy a decir la verdad. No, porque es el pastor. No le voy a decir, no voy a predicar eso porque es
el hijo del pastor que está en pecado, que está en fornicación, que está en adulterio, que está en homosexualismo, que está en pornografía. No. Yo no voy a decir nada. Yo me voy a callar. Yo no voy a tener problemas con nadie. No porque me van a sacar. No porque me van a mirar mal, me van a tirar. Mira, predica. Aún te dejen solo. Aún se enoje quien se enoje. Predica la verdad. El que te llamó fue Dios. El que te santificó, el que te salvó fue Dios. El que te dio la palabra fue Dios. Así que predica. Hay que vivir sin mancha delante de Dios. Hay que vivir en santidad y que en nosotros esté la presencia de Dios. Por eso tenemos que estar en santidad y sin pecado, para que nosotros more el Espíritu Santo de Dios, more esa presencia, esa unción. Aleluya. Porque Cristo viene, porque Dios es santo y nos llamó, aleluya, para que le fuéramos sin mancha y sin arruga. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, lo que leímos, aleluya. Para que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso hay que predicar la palabra y vivirla. Vivir esa santidad. Para que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque si no vivimos en santidad, no hay Espíritu Santo. No, que yo estoy confundida, que yo no sé. Porque yo vi a una mujer que es de la iglesia liberal, se pinta, se pone pantalones, tenía el pelo rojo, mucho maquillaje, mucha prenda. Pero estaba llena del Espíritu Santo, hablaba en lengua, estaba profetizando. El que no tiene al Padre, el Hijo no tiene al Espíritu Santo. El que tiene otra doctrina no tiene el Espíritu Santo. Eso lo dice en Primera de Juan. Aleluya. Y también en Judas lo llama los sensuales. Amasuequeta la vasalla. Los sensuales, no te confundas. Deja de estar mirando lo falso. No están, hay espíritu de adivinación. Hay espíritu de engaño. Y taleba kenda la vasalla. Tú no has leído en la palabra cuando Moisés tiró la vara que se convirtió en culebra. También los magos, los hechiceros hicieron lo mismo. Aman suete le bequenda la vasalla y tal y más suelta la vasalla. Pero el espíritu que tenemos es el Espíritu Santo. Es santo, es santo. No ocupa vasos sucios, no ocupa, aleluya, nada inmoral. Muchos dicen, oh no, porque Dios que lo usa, porque Dios puede hacer como Él quiera. Mira, amado hermano, déjame explicarte aquí. Son muchas cosas las que queremos, que el Señor ha puesto que queremos, pero en el tiempo de Dios, no te dejes engañar. Yo salí de una iglesia de rol del G12. Allí se profetizaba, allí se hablaba en lengua. Y tú decías, oh, pero eso nadie lo sabe. Y talimacuana taleyanas. Y talibu sukutamas, ojalá, y a la lengua del Espíritu Santo son santas, son limpias, son puras. Pero hay lengua del diablo, los reprende en nombre de Jesús. Hay espíritus engañadores y que adivinan, Señor, los reprenda. Los demonios ven, los demonios informan al otro demonio que está adentro. Lo que tú hablas, lo que tú haces. Y talibacuana más suelta la vasalla. Oh, poder de Dios. Entonces lo que te quiero explicar, porque muchos dicen, cuando alguien que no está lleno de Dios, que no es de Dios, que es liberal, que es de engaño, dicen, es Dios porque Dios lo puede usar. Déjame decirte, si no hay nada en ese momento y Dios quiere glorificar su nombre, Dios quiere salvarle a un alma, Dios puede usar hasta las piedras. Porque aun cuando nosotros no éramos cristianos, Dios por su infinita misericordia nos revelaba cosas, por su gran amor, nos daba sueños. Y permitía que siervos de Dios nos hablaran en su amor. Pero en una iglesia liberal donde está lleno de demonios no se mueve el Espíritu Santo. No. Al menos que sea Dios que llevó a alguien a predicar. Alguien de Dios para predicarle la verdad. O porque el Espíritu Santo se quiso mover a sacar a alguien de ahí para revelarle la verdad. Claro que Dios puede usar una piedra o una mula. Y muchos usan ese texto de Balaam, de la mula, para certificar que los liberales hablan de parte de Dios. No y no. Si un liberal Dios lo usa en un momento dado o en la calle, es porque no había otro vaso. O es porque esa alma estaba en peligro y Dios la quería salvar o revelarle, hablarle. Pero no por eso es por salva, no por eso es de Dios.
si no se arrepiente y cambia como lo hice yo, porque Dios los quiere sacar de allí. Los que no tienen perdón de pecados son los que han blasfemado, y nosotros oramos por los que están ahí y los amamos, porque de ahí me sacó Dios y sé que va a seguir sacando a muchos, a Dios la gloria. Pero tenemos que hablar la verdad, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo y lleno de amor de Dios y compasión. Ay, 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 sí, con misericordia, con amor y misericordia se corrige el pecado. La autoridad no quita que nosotros no tengamos misericordia. La verdad no quiere decir que no amemos, que no tengamos misericordia. Eso es la misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios, para que nos arrepintamos, para que no nos perdamos, para que nadie nos engañe, para que si sorprende la muerte no nos perdamos, para si viene la venida de Cristo no nos quedemos. Así que predicar la verdad no es que no tengamos amor, sí, es abundancia de amor. El que no te dice la verdad es el que te engaña, el que te pasa la mano y te deja en tu pecado y te soba la carne para que sigas en el mundo y en el pecado que está en el engaño y la religiosidad. Ese no tiene amor. Pero nosotros estamos en la verdad y en la obediencia al Padre, y tenemos que llevar esta verdad, nos entregamos totalmente, aleluya, y estamos agradecidos de Dios. El fundamento, tenemos que estar arraigados en Cristo, aleluya, para que nadie nos engañe, para cuando vengan esas adversidades, esas pruebas, aleluya, que son esas pruebas de fuego que nos tambalean, que nosotros podamos resistir en el día malo, cuando venga el día malo, como habla en Efesios, porque siempre va a venir el día malo. El hecho de que seamos cristianos no nos hace excepto de pasar por lo que pasa. Lo que pasa es que lo pasamos con Cristo y Dios nos deja ser probados, pero no es hasta donde nuestra fuerza no nos va a probar más allá de nuestra fuerza. Él sabe, Él sabe, poderoso Dios. Y tenemos que pasar por esas pruebas de fuego para parecernos a Cristo. Y tenemos que seguir la pisada de Cristo, del Maestro. Ese llamado de padecimiento, que no lo queremos. Por eso es que tenemos que padecer. Cuando tú predicas la verdad, mira, se van a ir contra ti. Vas a ser aborrecido. Tenemos ejemplos en la Biblia. No van a querer aceptar tu mensaje, no te van a invitar muchas veces, pero el que es de Dios te va a aceptar, el que es de Dios la va a escuchar, el que es de Dios te va a invitar. Pero tenemos muchas puertas abiertas en la calle que tenemos que llevar allí la palabra. Es lindo si Dios no abre una puerta, pero mira, vamos a desear más llevar en la calle. Vamos a hablar la palabra, vamos a predicar más que nunca, prediquemos más que nunca. Ya estoy terminando. Hablemos la verdad, denunciemos el pecado sin vendernos. Denunciemos el pecado, denunciemos el paganismo que se está metiendo dentro de las iglesias. Denunciemos esa mundanalidad del diablo que está engañando a muchos y que se está metiendo, esa falsedad que hay. Pero Dios tiene sus 7,000, no en todo. Pero vamos a denunciar todo eso que se está moviendo, todos esos movimientos raros, toda esa doctrina de engaño, todo lo que se está metiendo, todo lo que no es de Dios. Vamos a hablar contra eso, toda esa falsedad de estos tiempos, estos últimos tiempos, de esa apostasía. Vamos a hablar contra la apostasía. Vamos a hablar contra todos esos engaños, porque tenemos que hacerlo. Tenemos que llenarnos de la llenura del Espíritu Santo para hacerlo y no titubear, para no tener miedo, no callar, y cuando nos enfrente, para nosotros estar parados ahí llenos del Espíritu Santo, denunciar la maldad, denunciar el pecado, lleno de la unción de Dios. Es lleno, no es vacío. Es lleno de la unción del Santo, aleluya, para denunciar todo el pecado de los altivos, para denunciar el pecado de los que se están corrompiendo, para que se vuelvan del mal camino a la verdad, para denunciar del mundo que los quieren meter dentro de la iglesia, para denunciar lo profano y de los que se han dañado, de los que ya no tienen temor a Dios, para que lo hagamos sin miedo, sin tener miedo, lleno del Espíritu Santo, sin vendernos, sin hacer asesión de personas porque es mi amigo por favoritismo. No, lo hagamos lleno de autoridad de Dios, sin miedo. Para no confabularnos con ellos, para que no sirvamos como ellos, para no dañarnos. Aleluya, para que no le pasemos las manos.
¿Por qué? Porque Dios, aleluya, nos va a llamar a cuenta. Hay que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, a quien sea, con autoridad, no porque aquel tiene renombre, no, denunciemos el pecado. La palabra de Dios no se vende, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de poder y de dominio propio. Tenemos que serle fiel a Dios antes que al hombre, y por eso Dios se está disgustando de muchos siervos, porque se han confabulado, se han ido detrás de los hombres, están haciendo favoritismo, están agradando a los hombres, no le están siendo fiel a Dios, no están denunciando lo malo que están haciendo, el pecado, porque es aquel, porque es fulanito, porque es ferencejo, porque tiene título, porque es reconocido, porque tiene porque es mi abuelo, porque es mi tío, porque es mi hija, porque es mi... No. Hay que ser fiel a Dios antes que los hombres. Hay que agradar a Dios. Tenemos que mantenernos firmes, que nadie nos mueva hoy en día del fundamento de la verdad, de lo que Dios nos llamó, de la posición, de la postura, pero guardarnos. Porque la palabra dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y el que predica tiene que tener misericordia. El que predica tiene que tener compasión. Tiene que ayudar al que está caído y tiene que restaurar. Pero sin confabularse, sin hacer asesión de personas. Porque Dios no hace acepción de personas y tenemos que guardarnos, tenemos que guardar nuestro corazón, tenemos que guardarnos del amor al dinero, tenemos que guardarnos de las ofertas, tenemos que guardarnos de la alianza, de todo eso que se está haciendo, del favoritismo, tenemos que guardarnos de la altivez, de la arrogancia, porque Dios nos usa predicando lo que sea, no nos pongamos altivos, no humildes, tenemos que buscar más que nunca de Dios, llenarnos de Dios, ser humildes, hoy Dios está buscando hombres como Juan el Bautista, como Micaías, que estén llenos del poder de Dios, que amen a Dios, que llamen al pecado por su nombre, pecado, que denuncien la mundanalidad, que denuncien los adúlteros, aunque lo aborrezcan, aunque te aborrezcan, aunque te menosprecien. Este es el tiempo de hablar la verdad y de no callar, aunque nos menosprecien, aunque nos dejen, aunque te desagraden, aunque te calumnien, aunque no te den nada, aunque te dejen sola, aunque nadie te quiera, aunque te aborrezcan, habla y no calle, habla la verdad de Dios, no te confabules con nadie, no hagas alianza con los que están mal, con los que están dañados, con los que vendieron su viña, con los que venden el mensaje, con los que buscan fama. Habla que Dios está contigo. Y si es Dios te va a respaldar. Es mejor el respaldo de Dios que del hombre. El hombre hoy está contigo y mañana te deja, te traiciona, hoy te ama y mañana te aborrece. Hoy te pone en alto y te deja caer, pero Dios no. Dios va a estar contigo. El pueblo tiene que vivir la santidad. Habla aunque te manden a callar. Denuncia la mundanalidad. Predica contra el pecado porque Cristo viene. Que dejen el pecado, que se arrepienten, que dejen el pecado oculto para que suelten la fornicación, porque hay mucho en fornicación. Para que suelten la pornografía, hay mucha pornografía dentro del pueblo de Dios viendo, sí, así cogen parte. Para que dejen el mundo, porque todavía aman el mundo, para que se aparten de la vanidad y la vanidad la dejen. Predica, siervo y sierva de Dios, aunque no tenga título, aunque no tenga llamado. Habla, denuncia, no te dañe. Predica lo que Dios te da. Mira, habla. Dios nos manda a vivir la santidad y que habla de eso se está quitando. Porque lo que hoy hay son, muchos engañadores, mucha mundanalidad. Falta se está quitando, son pocos, manada pequeña, no temas, son pocos, por eso hay que hablar. Hay muchos pastores, no todos, porque hay pastores y siervos de Dios, hay evangelistas de Dios aquí, allá, en Puerto Rico, en Santo Domingo, donde quiera Dios tiene sus 7,000. No somos los únicos, no nos orgullezcamos ni nos embarcamos que somos los últimos, no, eso no es de Dios. Son pocos los pastores, pero quedan. Hay pastores y ministros que se están dañando. Hay pastores y ministros que están dejando la santidad
santidad, que son alcahuetes con sus hijos, que son alcahuetes con la familia, que están tolerando el pecado, la tolerancia se está metiendo, lo que no hacían lo están haciendo, y el pecado está dañando, está matando, están así en pecado, muchos ministros de Dios, no todos porque hay sus siervos de Dios, pero están en pecado, en adulterio, están omitiendo la palabra, la están ocultando, la están falsajeando, adulterando la palabra de verdad, y están llevando al pueblo a la mundanalidad. Eso no es nada, está matando. La palabra está escaseando como el tiempo de Elí, que estaba en escasez así mismo en estos tiempos. Por eso muchos tienen comezón de oír y no de la verdad. Quieren escuchar pero a su manera, y se están metiendo en lugares donde no se les predica y ahí se acomoda. Ay, aleluya, está escaseando la palabra verdadera en los verdaderos, pero quedan esos siervos de Dios. Todavía hay siervos verdaderos que no se han doblegado, que no se han dañado, que están viviendo la santidad, que la están predicando y viviendo. Aleluya, todavía quedan. No te calles, no, habla la verdad. Habla por amor a Dios, aunque te odien, aunque te aborrezcan. No están odiando y no están amando por la verdad. Están haciendo, pero ¿qué? Porque no se le está predicando, no se le están enseñando. Y hay ministros que en vez de predicar la verdad, que es el amor, y que predicar de la verdad completa, están odiando. Están odiando y haciendo daño al prójimo, al hermano, por predicar la verdad, por hacer la voluntad, por vivir la santidad. Ya no hay temor a Dios. Ya no hay el temor, hay mucho conocimiento. Sí, tú ves que te están hablando mucho conocimiento, muchos libros, pero poca vivencia, poca llenura del poder de Dios. Conocimiento que tienen, pero no tienen el temor de Dios. Tienen muchos libros y están hablando por muchos libros y poco temor de Dios. Poca vivencia, poco amor a Dios. Por eso vemos que predican, pero no la cumplen, no la viven. Pero vendrá ese día donde Dios lo llamará a cuenta. Viene el día, viene ese día. Muchos lo tienen por tardanza, pero todo viene ese día que todo le daremos, todo por nuestras obras, por nuestras intenciones, por lo que hicimos, por lo que dejamos hacer, por lo que le hicimos a los hermanos, por lo que hablamos, por lo que murmuramos, por lo que no hicimos, por lo que dejamos hacer. Viene ese día que todo le daremos cuenta a Dios, estaremos delante de Él. Así que, pueblo de Dios, pueblo santo, busquemos hacer la voluntad de Dios y busquemos agradar a Dios y vivir en santidad. Busquemos agradar y vivir esa manera de vivir que Dios le agrada, en santidad, en amor, en amor fraternal, en esa verdad, en esa pureza. No buscando amar a los otros por conveniencia o porque voy a sacar provecho, no. Amor puro y verdadero. Esa es la santidad, en paz. Tenemos nosotros lo que predicamos, tenemos que buscar de Dios. Busquemos ahora más que nunca. Busquemos, prediquemos al pueblo y llevemos al pueblo que busque a Dios. Llevemos al pueblo a la santidad de Dios, a que miren a Dios, a que amen a Dios. Llevemos al pueblo en nuestra prédica que Dios nos da para su gloria. Llevemos al pueblo, que el pueblo se humille a Dios, que el pueblo mire a Dios, que el pueblo busque a Dios, que el pueblo y las almas miren al Dios verdadero, que engrandezcan, como le dije al principio, que glorifiquen a Dios, que le den la gloria a Dios y no a nosotros los hombres. Señor, reprenda al diablo. Y no a nosotros, vaso de barro, somos vaso de barro que Dios ha depositado su gloria, aleluya, su Espíritu Santo para su gloria, porque hoy estamos viendo muchos que están buscando es su propia gloria, están buscando que la atención, su predicación, lo que están haciendo, la obra y todo lo que están haciendo es la atención hacia ellos, traer la atención del pueblo hacia ellos, que reconozcan a ellos, que los miren a ellos, ese orgullo, esa vanagloria, esa idolatría, están llevando al pueblo a la idolatría hacia ellos. Pero no, tenemos que llevar que el pueblo mire a Dios y que nos vea a nosotros como siervos inútiles, como vaso en las manos de Dios, vaso de honra para la gloria de Dios, que como Dios me usa a mí, usa a otro, que hay otra vasija que es mejor que yo, que Dios tiene a otro mejor que yo, y que aquí la gloria es de Dios, no es del hombre, pero que estamos viendo personas que se han engrandecido, se han vanagloriado, envanecido.
y están llevando al pueblo que lo miren a ellos, que lo adoren a ellos, que estén detrás de ellos, que lo persigan, que le den los likes, que todos estén detrás de ellos y no de Dios. Y no sobre Dios, los ojos puestos en Dios, glorificar, porque dice, mira qué grande es ese hombre de Dios, mira qué grande esa sierva de Dios. No, tenemos que decir qué grande el Dios que usa la sierva, qué grande es el Dios todopoderoso que escogió de lo más vil a ese siervo, a ese joven, a ese niño, para llevar su luz, para llevar su palabra, para anunciar sus virtudes. Qué grande ese Dios que usa a los hombres para su gloria. Pero hoy no están haciendo eso, están atrayéndolos a ellos. Grande es Jesucristo y grande es Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el grande. Pero hoy quieren reconocimiento, elogio, aquella, no, la gloria es de Dios. No, que es a Dios. No, mentira. Con la boca lo dice, los hechos son otros. Dios es el grande, quieren elogio. Pero Dios es el grande, los elogios son para Dios, que cuando nos digan, wow, qué lindo Dios tú, la gloria es de Dios, pero decirlo de corazón, que todos los elogios se los demos a Dios. Que todos alaben a Dios y miren a Dios como el grande, que la gloria es de Él, no es de nosotros, que es de Cristo, que viene todo. Es a través de Cristo y que nos humillemos, que llevemos al pueblo a humillarnos, que cuando Dios nos use, nos mira más chiquitito en el piso, que reconozcamos que somos polvo, y que todo es de Dios, que el que hace es Dios, nosotros no hacemos nada. Llevar al pueblo a reconciliarnos, humillarnos todo con Dios, que esa sea nuestra prédica, el centro sea Cristo, llevarlo al pueblo a la santidad, a reconocer nuestro pecado y apartarnos, a reconocer que Dios es el grande y a las almas que reconozcan que Cristo es el verdadero Dios, que Dios es el único Dios, a reconciliarnos, a humillarnos, a que no seamos altivos, a dejar la altivez fuera, la vanagloria fuera, eso tiene que estar fuera. Que recordemos el pueblo, las prédicas tienen que llevarnos a buscar más de Dios, a ser humilde, a vivir en santidad, a apartarnos del pecado, a reconocer cuando fallamos, a ser humildes. Recordemos que Dios nos sacó del fango, que no se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Que nos sacó del fango, que fue por su gracia, su amor, nos sacó de ahí, de lo más profundo de ese fango. Que estábamos nosotros ahí muertos en pecado y en delito, y esos pecados nos alejaban de Dios, que somos lo que somos hoy en día porque Dios nos encontró y nos lavó y nos perdonó y nos puso para su gloria, delante de su presencia, nos llamó, nos lavó y por su amor y por su misericordia, y que toda la gloria y la honra es de Él. Y que tenemos que amarnos unos a otros, primeramente amar a Dios y a todos nuestros hermanos y a todo el prójimo. Servir, porque aquí estamos para servir, no para buscar grandeza y hacernos más pequeños que nuestros hermanos. Mirar a nuestros hermanos como superior a nosotros y que no somos indispensables, que Dios siempre tiene ahí vaso de honra y que la gloria es de Él. Amar al prójimo, hacer buenas obras y ser manso, que eso es lo que no vemos, manso y humilde como Cristo, manso y humilde, obedecer a Dios, amar a Dios, cumplir su palabra, porque Cristo viene y viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y arruga. Cristo viene y tenemos que vivir su palabra, vivir en santidad, en santificación por dentro y por fuera, de la cabeza a los pies, que no se nos olvide, iglesia, que se nos está olvidando. Hay un remanente, ese remanente es el que se va, el remanente pequeño, la manada pequeña, como nos dijo el Señor, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darle el reino de Dios, el reino de los cielos, pero es en santidad, en paz. Cristo viene, arreglemos todo. Arreglémonos con los hermanos. Ahora es el tiempo de pedir perdón, porque después, si sorprende la muerte o la venida de Cristo, no va a haber tiempo para pedir perdón.
al que ofendimos, al que le hicimos, no va a arder, Dios. Es que la palabra dice que si tú sabes que tu hermano tiene, y vete y reconcilia, pero es de corazón, y muchos saben esto, pero como quiera, estamos ofendiendo al hermano, le estamos haciendo daño, estamos haciendo pasar menosprecio al hermano. ¿Por qué? Saquémonos eso del corazón. Miremos a nuestro hermano. Mira, amado hermano, tú mismo no te vas a cortar un brazo. Si te lo cortas es porque tiene problemas mentales. O un demonio está ahí perturbando, porque nadie se va a hacer daño a sí mismo. Así cada uno de los hermanos somos miembros uno de los otros del cuerpo. Somos miembros, tenemos que amarnos, vivir esa santidad. Tenemos que amarnos, tenemos que estar en paz. Si un hermano me hizo algo, mira, tirarnos de rodillas rápido. Señor, me dolió, lo perdono. Pero hoy hay muchas personas que no sé, vamos a seguir orando para salirme de ahí. Por dentro, es por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera, amar verdaderamente. Ayudar al que esté en necesidad. Sin mirar a quién, por preferencia o porque hoy en día tuve un cristiano y no lo saluda. No lo saluda porque no lo conozco, no de mi iglesia. Además, mira lo que Dios me trajo, gloria a Dios por Jesucristo. Hoy en día se van los hermanos de la iglesia y el pastor le dice, no le hable. Lo tenemos por enemigo. No, tú no sabes si va a volver. Tú no sabes si va a volver. Entonces, ¿con qué cara va a querer volver si le estamos haciendo daño, si estamos siendo enemigos? Y eso yo lo he vivido. Yo lo he vivido, que porque se va uno de la iglesia y le dicen, mira, tenlo por enemigo. No tienen como si no somos. No, aquí el que se va, aquí de esta iglesia, aquí, esta iglesia, voy a hablar de la que el Señor me ha puesto adelante, tiene, aleluya, entendido que si algún hermano se va porque ya no ama la santidad o por cualquier cosa que otro le dijo, a ese hermano tienes que amarlo y donde quiera que lo vea, hablarle y saludarlo. Aún hable mal de nosotros. No participar en su conversación, sino decirle, hermano, eso eres tú porque estás así. Pero yo te aconsejo que para tú ser parte del rapto, del arrebatamiento, reconcíliate con la pastora o con el hermano. Amar al hermano, no hacerle guerra a nadie. A nadie. Porque que de nuestra parte no sea la causa. Pero por predicar la verdad, nos buscamos muchos enemigos. Nos buscamos personas que aborrecen, pero nosotros perdonamos y amamos. Y donde quiera que lo vemos, con corazón sincero y con corazón puro, saludamos y amamos y abrazamos de verdad. No esperamos que venga a nosotros y que lo llame. Si nosotros lo vemos, vamos nosotros. Y han pasado, porque lo testifico y Dios es mi testigo, que personas que se han ido de aquí, por eso no me oyen en prédica hablar de hermanos que se van, al menos que fue de una que trajo una herejía. Y que por eso se fue por una herejía que quiso meter, o Dios me pone a testificar algo, pero no he aprendido por Dios, enseñado por Dios, no hablar del que se fue, sino amarlo, y donde quiera que lo vea, saludarlo, y si yo llego a un lugar no lo veo, y amarlo verdaderamente, lo que iba a decir, buscarlo. Esa persona que se fue a buscarlo, no para que vuelva, porque si no quiere volver, pero pasa el tiempo, doy como oro y le pongo a Dios, hablándole el corazón, y aún le escribo, y aún pido perdón, aunque no sea culpable. ¿Por qué? Porque eso me lo ha enseñado el Espíritu Santo para que yo entre y para que por mi causa el hermano no se pierda, aunque no tenga la razón. Porque Cristo viene y aquí tenemos que amar de verdad y perdonar. Aquí se está denunciando los farsantes, el pecado. Y aún aquellos que no han afirmado, que se han dañado y farsantes, para que se arrepientan y sean salvos, salgan del error. Porque aquí tenemos que amar verdaderamente, no de boca, y con todo lo que predicamos vamos a ser probados. Y he sido probada y todavía vamos a seguir siendo probada, porque el corazón, por eso hay que guardarlo, porque el corazón se daña. Por eso es que nos manda en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y esto es hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga vamos a padecer. Hasta que Cristo venga vamos a pasar por pruebas. Hasta que Cristo venga nos van a aborrecer, nos van a difamar, nos van a menospreciar, nos van a difamar, nos van a hacer muchas cosas. Por eso es que la santidad es progresiva.
Tenemos que orar por nuestro corazón y que Dios, tenemos que orar por nuestro corazón y que Dios nos guarde. Porque el corazón se daña, tenemos sentimientos, Dios nos hizo con sentimientos y el sentimiento a veces no somos atacados. Y ahora más que nunca el diablo, Señor, lo reprenda, por ahí es que está atacando, por los sentimientos, el corazón, por la mente, batallas mentales que nosotros nos turbemos, nos confundamos y nos salgamos de la voluntad de Dios. Quiere que odiemos, quiere que estemos en guerra uno con los otros, como el mundo está en guerra, si el diablo quiere que estemos en guerra, pero no, el que es de verdad va a orar, se va a humillar y va a decirle, Señor, ponme en paz. Porque la palabra dice que hasta con nuestro enemigo el Señor no pone en paz, no pone en gracia. La gracia la viene de Dios. Entonces, por eso Dios me dio el mensaje que viene por ahí, cuando Dios me lo permita, en el nombre de Jesús del amor, que me lo confirmó, lo dije con la sierva Jennifer, a Dios y a la gloria. Por ahí viene cuando Dios me diga. Pero Cristo viene. Tenemos que vivir su palabra. Cristo viene nuevamente, tenemos que vivir su palabra, de verdad, no de hipocresía ni apariencia, mucha hipocresía. Queremos que el hombre nos vea y que el hombre diga y que el hombre nos alabe y que el hombre crea, pero se nos está olvidando lo que piensa Dios y lo que Dios habla de nosotros. Vivir su palabra, santidad, por dentro y por fuera, de la cabeza a los pies sin quitarle. Como dice la palabra en Hebreo 12:14, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, nadie verá a Dios. Y como dice la bienaventuranza, Mateo capítulo 5, el 8, creo que el 8, sí. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los limpios, los puros, sin mancha, sin arruga. Y si no me equivoco, si mi mente no me falla, el Salmo 24, el versículo no me lo acuerdo, que dice, bienaventurados los limpios y puros de corazón, porque eso verán a Dios, eso entrarán, puro y limpio de corazón. Así que, amado hermano, es por dentro y por fuera. Cristo viene. Cristo nos compró y nos lavó para santificar, como dice en Efesios 5:26, para santificar a la iglesia, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, que es la palabra, que del agua por la palabra. Aleluya. Cristo viene, amado hermano. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Tenemos que ser agradecidos. Agradecer a Dios por lo que ha hecho, por lo que nos ha dado y seguirá haciendo con nosotras. Alabarlo en todo momento. Glorifiquémoslo, ensartémoslo. Cumplamos sus mandamientos. Seamos agradecidos, seámosle fiel. Vivamos esa santidad, una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, porque Cristo viene. Nos vamos, amado hermano, pronto. Esa trompeta está al sonar. Mira el mundo, mira la noticia, mira Israel, que es el reloj profético de la iglesia. Así que, amado hermano, Cristo viene. Así como dice la palabra, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice, así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Óyelo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor, que ya muchos han perdido ese amor, pero vuelve hacia el temor, perfecciona la santidad en el temor, límpiate de toda carne y de espíritu, de toda contaminación para afuera, porque Cristo viene. El que es injusto, dice Apocalipsis 22:11, capítulo 22:11, el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique, óyelo ahí, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Tenemos que tener temor a Dios, tenemos que practicar la justicia, tenemos que ser justos, tenemos que santificarnos todavía, perfeccionar esa santidad en el temor de Dios, limpiarnos de toda contaminación, echarla fuera toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionemos esa santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios, santifiquémonos
todavía, porque Cristo viene. Tenemos que temer a Dios, vivir su santidad y ser lleno del Espíritu de Dios, lleno de su presencia, lleno del fuego de Dios, lleno de su unción, lleno de su verdad, para agradarle a Dios, para agradar y hacer la vida que Dios manda, su voluntad, para consagrarnos a Dios. Y haciendo todo eso lo hacemos orando, ayunando, vigilando, estudiando su palabra, comiéndonos la palabra y poniéndola por obra, amando su palabra, amando a Dios, obedeciendo a Dios, cumplir su palabra, vivir en santidad, amar su venida, amar a mi hermano, amar al prójimo, hacer buena obra, hacer justicia, porque toda injusticia es pecado. Y haciendo esa buena obra y vivir esa santidad por dentro y por fuera, en paz. Amado hermano, yo te invito juntamente conmigo a humillarnos delante de Dios, a vivir su palabra más que nunca, a buscarlo más que nunca en oración y ayuno. Amar a todos, a vivir esa santidad, a vivir en ese temor de Dios, a hacer la voluntad de Dios y a dejar la apariencia. A beber de esa agua que es Cristo, a llenarnos más y más, a mirar a Cristo y agarrarnos de Él. Mira a Cristo, búscalo más y más, aunque no tenga fuerza, aunque todo te fallen, aunque todo te falte, no te suelte de Dios, no dejes el camino, no deje de predicar, ahora más que nunca predica, te escuche o deje de escuchar, busca las almas, háblale a las almas la verdad, enfócate en Dios. Congrégate, obedece a los pastores de Dios, Y si está en una iglesia que no se predica las palabras, sal de ahí. Todo esto te lo decimos en el amor de Cristo, en el amor de Dios, porque te amamos. Tenemos que amarnos todos, sin barrera y en verdad, porque Cristo viene y queremos que todos sean salvos. Todos estamos luchando por lo mismo, por llegar al cielo. Todos estamos pasando por pruebas, uno más que otro. Cristo viene, no te quede, amado hermano, no te quede. Cristo te ama y yo también. Busquemos a Dios en espíritu y en verdad y adorémoslo, alabémosle en todo tiempo. Dios te bendiga. No te olvides de esta palabra porque ahora más que nunca su venida está cerca. Cristo viene. Te amo en el amor de Cristo. Hacia adelante sin mirar atrás. Ponte la armadura de Jehová y pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla de la fe y hacia adelante. Un abrazo y consagrémonos más que nunca obediencia y temor a Dios y en santidad. Amémonos más que nunca. Dios te bendiga. Cristo viene.